A continuación vamos a proceder a abrir los sobres sobre la ficha de ministro de la Junta de Gobierno. En el mismo acto y luego posteriormente se le notificó a los de la subsanación, a los que tenían algunas deficiencias, que era principalmente que no acompañaban por lo que era la entidad, únicamente Elena Rodríguez Díaz, Miguel Ángel Serrano, Javier Godoy Díaz, Patricia Hernández Serrano y Sergio de la Costa Serrano. En el plazo habilitado de 3 días, como decía el ciego Álvarez, para la subsanación, se han presentado las siguientes personas. Con fecha 27 de marzo, todavía se presenta copia de la entidad por Sergio de Acosta, Elena Rodríguez Díaz, Miguel Ángel Cuesta Serrano y Javier Godoy Díaz. No se ha presentado su sanación en el plazo habilitado de efecto por Patricia Hernández Serrano, por lo que para la lectura sobre D se admiten como correctas las propuestas de Elena Rodríguez Díaz, Miguel Ángel Cuesta Serrano, Javier Godoy Díaz, Sergio de Acosta Redondo y Ángel Friado, y se desestima de Patricia Hernández Serrano por no haber subsanado deficiencia de la propuesta. Entonces puede proceder a la lectura del sobre B, en este caso lo que le da la propuesta. El otro criterio de la ubicación es la contratación de personal designado a la localidad a la valoración de la solicitud. Entonces vamos a valorar el derecho económico de la propuesta. 80 puntos serían para la máxima, en este caso el de Ángel Frías Domínguez. Son 80, más los 20 del empleo, 100. Lo siguiente, por orden, la de Elena Rodríguez, 24.200, entre 27.873 y por 80 son 69 puntos con 52. Que se quedan en eso porque no tienen oferta de empleo. 69 con 52. Miguel Ángel Cuesta Serrano, 19.360 y 27.745,73 y por 80 son 55,62 puntos. Que como no tiene oferta de empleo, se quedan los 55,62. Javier Godoy, que son 22.993,63, por 80, son 66,06 puntos. Más los 5, más 5 puntos de empleo, son 71,06. Y Sergio de Acosta son 18.392, dividido entre 27.845,73 y por 80 son 52,83 puntos, más los 18 por empleo, que son 70,83 puntos. Entonces el orden de valoración son, en primer lugar, por mayor valoración, la propuesta de Ángel Frías Domínguez, del restaurante de Lote, son 100 puntos. Segunda, Sergio de Acosta Redondo, 70,83. Tercero, Javier Godoy Díaz, 71,06. Cuarto, Elena Rodríguez Díaz, 69,52. Y quinto, Miguel Ángel Cuesta Serrano, con 52,62. Procede a hacer propuestas de adjudicación a favor de Ángel Frías. Lo demás quedaría en lista para el caso por el orden de valoración, en caso de que no pudiese adjudicarse o por renuncia o por cualquier otra circunstancia. No se adjudicase a favor del mayor costo o del mayor número de puntos y también en orden decreciente.